Pues después de casi 3 años estamos de regreso. Una de las razones por las que habíamos dejado de subir episodios era porque habíamos tenido algunos cambios. De hecho, estábamos viviendo en países diferentes. Y justamente este fin de semana tuvimos la oportunidad de unirnos, de juntarnos y empezamos a hablar un poco acerca del podcast y nos dio ganas de meternos a leer un poco los comentarios que habíamos recibido en Spotify y en redes sociales. Y quedamos, la verdad, que gratamente sorprendidos con la respuesta que hemos tenido por parte de ustedes y los números de escuchas que tenemos en el podcast después de casi 3 años de que subiéramos el último capítulo. Es ilusionante. Y junto a eso, el deseo pues, de seguir teniendo estas conversaciones y de compartir esta información, decidimos retomar aquí el proyecto y empezar una tercera temporada y ponerle un extra, en este caso con un nuevo invitado que estará de manera regular con nosotros para completar aquí la familia, que es mi hermano Juan, que nos estará acompañando. Entonces, Juan, bienvenido. ¿Cómo te sientes de unirte al proyecto? Muy bien, gracias, padre Dani. Pues feliz de poderme unir a un poquito a la conversación, que bueno, siempre desde el principio estuve por ahí pendiente, pero en un principio eran nada más ustedes dos, pero bueno, ahorita nada más pues sumarme eso, ¿no? Con la intención de poder sumar un poquito, de también como facilitar y también seguir aprendiendo de toda la información que siempre está brindando pues aquí mi padre. Y también, si se puede en algún punto poder aportar desde experiencias propias, entonces, pues feliz de unirme. Bienvenido. Pa, ¿cómo te sientes de estar nuevamente aquí? Pues muy bien, la verdad, como decías tú, Dani, es una maravilla volver a estar aquí después de estos años, con mayor razón, ahora con la llegada también de Juan al equipo, y de verdad un profundo agradecimiento a todas las personas que nos siguen, que han mantenido ese proceso de acompañarnos, de seguirnos durante estos últimos años y la ilusión más grande de poder generar valor a través de unos episodios nuevos, con nueva información, anclada por supuesto en esas temporadas previas, pero que aspiramos que sea de un valor muy grande para todos los que nos escuchan. Así que feliz, Dani Juan, y ahora lo importante es comenzar a trabajar. Aspiramos a estar subiendo una buena cantidad de capítulos en las próximas semanas y meses. Y lo más importante, a que ustedes sientan que cada vez que escuchan un episodio de estos, se genera, por decirlo de alguna manera, esa inquietud de averiguar más, ese deseo tal vez de profundizar y esa emoción que se siente cuando estás aprendiendo o descubriendo algo nuevo. Eso es lo que buscamos, generar esos momentos que yo llamo momentos, ajá, momentos especiales. Así que, Dani Juan, muy feliz y no sé, comenzamos entonces. Sí, por supuesto. De hecho, como tú dices, ¿no? Ha sido muy gratificante todos los comentarios que hemos ido recibiendo en redes sociales. Creo que únicamente compartimos una o dos veces las redes sociales que teníamos y en estos 3 años fuimos recibiendo mensajes, tanto tú como yo, que nos escribían directamente preguntándonos, pues, por qué lo habíamos dejado, por qué habíamos parado de subir capítulos, pidiéndonos un poco más. Y pues aquí estamos nuevamente. Entonces yo creo que un buen punto de inicio sería que nos empezaras a contar un poco pues el cambio que has tenido en tu carrera profesional, a qué te estás dedicando ahorita, que creo que puede ser un muy buen complemento a toda la información que hemos ido compartiendo pues enfocada en los libros, pero ahora ya con, como tú dices, con mucha más información, ¿no? Así es, Dani, muy bien. Comencemos por ahí. A tu pregunta, estoy dedicado en palabras puntuales al corazón. El corazón es el foco que como médico y como persona que lleva sus últimos años estudiando toda esta nueva ciencia, la física cuántica, la epigenética, la neurobiología, la neurocardiología, y por supuesto todo esto sumado a la espiritualidad misma. El corazón es un lugar muy especial, es el punto de encuentro de todas estas áreas, de todas estas ciencias que acabo de mencionar. Entonces estoy dedicado al corazón, me he formado para entender un poco más la nueva perspectiva alrededor del corazón desde la ciencia occidental más desarrollada, que es la neurocardiología. Y bueno, creo que es un punto perfecto porque es, como acabo de decirlo, es el punto de anclaje que nos permite no solamente retomar lo que hicimos en las dos pasadas temporadas, sino dar el paso adelante con esta que estamos comenzando. Así que, si quieren, Dani y Juan, comienzo a contar un poco
la perspectiva del corazón, esta nueva visión del corazón, y sobre ella vamos hablando, vamos conversando, vamos preguntando. La idea es, como siempre lo hemos hecho, que generemos un diálogo y que en ese diálogo Juan y Daniel puedan, digamos, generar esas preguntas que esperamos que el usual de las personas que estuvieran escuchándonos harían, y que entonces nos permita llegar un poco más a ustedes, a lo que realmente piensan de esto, a lo que se preguntarían en cualquier momento. Así que, ¿les parece bien? Le damos. Ok, entonces vamos adelante. El corazón, hoy en día lo entendemos desde una perspectiva totalmente nueva. En capítulos, especialmente de la segunda temporada de Diálogos Cuánticos, hablamos del corazón como ese punto desde el cual podemos acceder a toda esa experiencia más allá de lo físico, a la esencia espiritual, que es la esencia de cualquier ser humano, es la parte fundamental, coyuntural de un ser humano, y a través de ese acceso, pues por supuesto, podemos convertir en experiencia física todas esas maravillas que hoy en día entendemos de la aplicación de la física cuántica y de la mejor ciencia que tenemos ahora. Así que ese es el corazón que estamos abordando, y yo comenzaría por decirles que hoy en día sabemos que el corazón es el lugar donde se captan las emociones de la vida. Ese punto me parece súper importante, lo estaremos desarrollando en un capítulo completo solo para ello, pero comencemos diciendo que todo ser humano va experimentando su experiencia física, y a la par que lo hace, va generando con cada experiencia de ellas una emoción, o muchas. Y esas emociones son captadas por el corazón. Entonces, el primer punto que yo haría mucho énfasis, Dani y Juan, y que es el punto que nos dará, por supuesto, para hablar en varios capítulos, es que el corazón es el lugar en el cual captamos las emociones con las que estamos experimentando la vida. Es un punto importante porque hasta ahora solo nos habían dicho que el corazón era ese músculo, esa bomba que mueve la sangre durante 50, 60, 70, 80 o 90 años que tengamos. Y ahora entendemos, primer punto adicional, que es el lugar demostrado desde la perspectiva de la ciencia occidental en el que captamos las emociones. Ese punto creo que es un punto primario, fundamental, que lo dejo allí para que luego lo desarrollemos. Punto número 2, aparte de captar las emociones, el corazón le informa al cerebro continuamente acerca de esas emociones que está captando. Entonces, un segundo punto que es muy importante de entender y que también tendremos la oportunidad de desarrollarlo en detalle, es que no solamente el corazón capta las emociones, sino que luego las comparte con el cerebro. Y eso es fundamental. Hoy en día sabemos cómo se comparten. Tenemos las vías nerviosas a través de las cuales se comparte la información, y conocemos perfectamente el mecanismo a través del cual, en palabras prácticas, la onda eléctrica, a partir de la cual se lleva esa información del corazón al cerebro. Eso es un tema apasionante, está absolutamente demostrado por la ciencia, y es una de las partes más bellas que comentaremos en alguno de los episodios. Entonces, segundo punto, el corazón comparte la información que capta bajo el formato de emociones directamente allí, en ese corazón. Punto número 3. El cerebro recibe esa información procedente desde el corazón, esas emociones de manera literal, y algo muy importante, cambian las funciones cerebrales dependiendo de la información que el corazón envíe, llevando en ella, en esa información, las emociones que se están percibiendo en la experiencia física. En palabras prácticas, punto número 3, muy especial, el cerebro depende de la información que le envíe el corazón, bajo el formato de emociones, para determinar su funcionamiento. Es interesantísimo entender el día de hoy que la mejor ciencia que hemos tenido nos comienza a mostrar que el cerebro depende del corazón. Absolutamente diferente a lo que nos han dicho toda la vida. El corazón determina
el funcionamiento del cerebro. Esto es fundamental de entender e, insisto, contradice de alguna manera lo que siempre nos dijeron, y era que el cerebro determinaba definitivamente el funcionamiento del cuerpo físico, tanto de la salud física, mental como emocional. Y hoy en día entendemos que el corazón es el que lleva el liderazgo, el que determina ese funcionamiento. Ese también será, ustedes podrán imaginar, un capítulo completo en el que nos metamos en la neurobiología seguramente para entender cómo se regulan estas funciones cerebrales desde el corazón. Adicionalmente, para seguir ahondando, un punto más de esta nueva experiencia, de este nuevo conocimiento que tenemos, es que sumando esos procesos en los cuales el cerebro recibe la información desde el corazón y cambia su funcionamiento, también podemos hoy en día entender que la bioquímica del cuerpo, la cosa tal vez más física que puede existir, que es lo que circula en tu sangre, la química en tu sangre, depende también de esas emociones que el corazón comparta con el cerebro. Y algo que es súper interesante y será otro capítulo maravilloso, y quiero que ustedes se den cuenta, es de la cantidad de opciones que tenemos para trabajar de aquí en adelante basados en la sabiduría del corazón, es que los genes, la determinación de la activación de los genes en cada una de las 500 billones de células en el cuerpo de un ser humano, los genes en cada una de esas células dependen para activarse o desactivarse de esa bioquímica que circula en la sangre, que es determinada por las emociones con las que estamos viviendo. En palabras prácticas, la genética también depende de esa emoción captada por el corazón e informada al cerebro. Y desde ahí podemos seguir avanzando a un punto en el cual entendemos que la intuición, esa información que llega a la vida procedente de un lugar que trasciende lo físico, esas corazonadas, comillas, de las mamás, corazonadas de las mamás, esa intuición, esa información sin tiempo ni espacio, también procede del corazón y también se determina a través de la sabiduría del corazón. Entonces también hablaremos de la intuición en los seres humanos, que depende a su vez para despertarse y escucharse más de las emociones que el corazón esté captando. Y desde ahí damos el salto final en este concepto general, Dan y Juan, y es que el campo electromagnético del corazón, que es el campo que produce el corazón en base a la electricidad y el magnetismo que él produce, campo que a propósito hoy en día medimos con un magnetómetro con muchísima facilidad, ese campo electromagnético del corazón que se extiende 2 a 3 metros por fuera del cuerpo de un ser humano y lo rodea a 360 grados, ese campo electromagnético irradia hacia afuera de cada ser humano justamente las emociones con las que está esa persona viviendo su vida. O sea que las emociones no solo van hacia adentro, regulando el cerebro físico y a través de él la salud física, mental, emocional, la genética, la bioquímica en el cuerpo, la intuición misma, sino que ese campo se irradia hacia afuera, el campo del corazón, transmite hacia afuera tus emociones y determina no solamente tu relación emocional con los demás, sino, ojo con lo que voy a decir, determina, de acuerdo a la mejor física cuántica que conocemos al día de hoy, lo que atraes a tu vida. Personas, circunstancias, lugares, las cosas que ocurren. Al final, lo que estamos diciendo es que encontramos el puente, por eso decía en mi introducción, encontramos el puente que nos une con esa física cuántica de la cual hemos hablado tanto, con ese campo, si ustedes recuentan, de las infinitas posibilidades. Pues bien, el campo electromagnético del corazón es el puente que nos une con el campo de las infinitas posibilidades. Y por eso, desde ese campo, generado por el corazón, atraemos personas, circunstancias, lugares, hechos a nuestra vida. Y nos creamos literalmente el mundo que experimentamos. Esto que acabo de decir, Dan y Juan, es la generalidad de todo lo que haremos y es un poco el esbozo de los diferentes capítulos que iremos tomando para hacer ese recorrido del corazón más allá de lo físico, para entender cómo determina la salud física, mental, emocional de un ser humano, para determinar cómo determina la bioquímica
del ser humano, para determinar cómo modifica la genética, para determinar cómo cambia tu intuición, para determinar cómo se expresa hacia afuera y cambia literalmente tu experiencia del mundo físico. Eso es lo que he estado haciendo en los últimos años y es lo que ahora con Daniel y con Juan queremos compartir con todos ustedes, capítulo tras capítulo, para adentrarnos en la sabiduría del corazón. Chicos, no sé, ¿algún comentario? No, pues, o sea, escuchando esto y yo creo que, bueno, ya la gente que ha venido escuchando esto y de lo que acabas de mencionar, pues justamente es como yo creo que surge esa pregunta de, bueno, o sea, como sacándolo así de lo que acabas de decir, pues básicamente aprendiendo a controlar un poquito las emociones que tenemos directamente desde el corazón, pues podemos también controlar un poquito más como la actividad cerebral que tenemos, entonces de ahí directamente, pues eso, ¿no? En cualquier cuestión de la vida, pues poder mejorar el funcionamiento que tenemos, también súper importante y creo que lo que le gustó mucho a la gente es cómo eso se conecta al final con el tema de la espiritualidad y poder empezar a traer cosas mejores para, pues, para el día a día, entonces... Justamente vamos, como decías, a estar explorando todo esto en capítulos futuros como temas puntuales más a detalle, pero creo que sería también interesante que pudieras mencionar, justo ahorita que mencionas que te estás dedicando al 100% a esto, cómo es que estás ayudando a personas a que puedan implementar esto en su día a día y también, a lo mejor ahorita, nada más como un resumen algo rápido, cómo una persona que está escuchando ahorita, pues esto puede empezar a implementar ese tipo de cosas para mejorar la manera en la que tiene sus emociones y sus sentimientos para que eso se traslade en lo que estabas mencionando. Entonces, Sí, es muy buen punto, Juan. Es muy, muy buen punto. Por supuesto, gran parte de tu pregunta se va a ir contestando en el proceso mismo del desarrollo de los capítulos, pero dijiste algo que creo que es la esencia fundamental, Juan, y que si este mensaje se queda hoy, creo que es un objetivo primario cumplido muy importante, y es la salud física, mental e emocional de un ser humano depende fundamentalmente de las emociones con las que está experimentando su vida. Lo que tú decías, Juan. Si logramos comenzar este proceso hoy, de esta nueva temporada de Diálogos Cuánticos, entendiendo que la mejor ciencia que hemos tenido, que la mejor ciencia fundamentada en cuántica, en neurobiología, en neurocardiología, en epigenética, que esa ciencia que rodea todos estos temas y que ha logrado, digamos, llevarnos a un punto de confluencia nos muestra que definitivamente las emociones son el lugar desde el cual se determina la salud física, mental y emocional de un ser humano, estamos en el camino. Durante el proceso, Juan, a tu pregunta, iremos mostrando una cantidad de evidencia, compartiendo con ustedes datos de publicaciones. Hay más de 600 publicaciones alrededor de estos temas que nos demuestran que todo esto que estamos comenzando a compartir y lo que iremos desarrollando hacia adelante tiene una fundamentación científica total y que nos permite entender entonces que la emoción es el lugar desde el cual nos creamos, si lo podemos decir así, a voluntad, la salud. Y eso lleva a tu segunda pregunta, Juan. ¿Cómo se ayuda a las personas en este proceso para que puedan entonces, desde este conocimiento que estamos comenzando a compartir hoy, mejorar su salud física, mental, emocional y, ojo, mejorar su intuición, mejorar su campo electromagnético, crearse cosas en la vida más bonitas, de un nivel que le genera a la persona bienestar, que fue a lo que vinimos, a estar bien, a disfrutar de esta vida? Pues bien, las personas a las que dedico hoy en día mi vida, pacientes y también en talleres y en grupos de trabajo, lo que hacen finalmente, Juan, es aprender desde este conocimiento teórico que hemos comenzado a esbozar hoy, aprender a crearse a voluntad emociones bonitas que les permitan a su vez crearse salud física, mental, emocional, bioquímica del bienestar, genética que apoya a esa persona, y esto es literal, crearte una genética que te apoye en tu salud física, mental y emocional y generarte a voluntad una vida más plena, atrayendo personas, circunstancias, lugares que estén acordes con ese nuevo ser que debe ser aquel que aparece cuando controlas tu emoción. Entonces eso, Juan, lo que hacemos es ayudar a las personas a que aprendan a generarse las emociones que determinan
esa comunicación con el cerebro que cambia literalmente la perspectiva de tu vida y tu salud. Yo creo que una de las principales cosas que le interesaba a la gente en los primeros capítulos que teníamos era justamente la relación que tiene todo lo que tocamos, como decía Juan, tanto con espiritualidad como con ley de la atracción. Entonces creo que sería interesante que contaras aquí un poquito, obviamente son temas que desarrollaremos mucho más a fondo a futuro, pero ¿por qué es importante entender toda esta teoría de corazón y los siguientes temas que desarrollaremos para atraer las cosas a las que quieres llegar o si quieres seguir creciendo en tu espiritualidad? ¿Cómo esta aplicación de toda esa ciencia del corazón puede ayudarte en ese camino? Es una pregunta magnífica, Dani, y creo que estás expresando seguramente también lo que muchos oyentes pueden estar pensando. Y es, tú estás planteando la unión de la neurocardiología con la física cuántica. Y esto hagamos este pequeñísimo resumen. La física cuántica nos ha demostrado que existe un campo que llamamos en cuántica campo de las infinitas posibilidades, que en términos más espirituales podríamos llamarlo la fuente, la conciencia absoluta, para algunas personas Dios mismo. Es esa energía que nos une a todos. Es esa energía que está detrás de todo lo que existe. Cuando ustedes escuchan que una persona con un desarrollo espiritual muy alto dice, cuando estoy en meditación profunda, me siento parte del todo, a eso es lo que se refiere, ser parte de esa energía más grande. Todos lo somos. Pero el mundo actual, la experiencia física que estamos teniendo, nos parece o nos hace ver que estemos separados de ese campo que todo lo une. Ese campo que todo lo une, acuérdense, Dios, la fuente, la conciencia, es ese campo de las infinitas posibilidades, donde, como su nombre lo dice, Dani, a tu pregunta, hay infinitas posibilidades para los seres humanos. Cada ser humano tiene infinitas posibilidades para experimentarse en el mundo físico. Y lo que entendemos al día de hoy es que tú atraes una de esas infinitas posibilidades, o varias, porque vas cambiando continuamente, y que esas atracciones que tú tienes desde el campo de las infinitas posibilidades, las ves como un espejo en tu vida a través de lo que te ocurre con personas, circunstancias, actividades, lugares, trabajo, pareja, etcétera, etcétera. El mundo físico es un espejo que te está mostrando qué estás atrayendo del campo de las infinitas posibilidades. Entonces la vida se va desarrollando en esa versión que tú estás atrayendo desde las emociones con las que vives tu vida. Entonces el gran cambio, Dani, que tenemos ahora, tu pregunta, lo nuevo que traemos para aportar es que la neurocardiología y específicamente este desarrollo de los últimos 30 años alrededor del corazón nos permite entender que las emociones captadas por tu corazón se irradian en el campo electromagnético del corazón. Es una irradiación que no es física, que se puede medir con un magnetómetro. Esa irradiación de tus emociones es la que hace contacto con el campo de las infinitas posibilidades. Y de acuerdo a la emoción que tengas, que predomina en tu vida, esa emoción tiene una vibración, que hoy en día se miden las vibraciones de todas las emociones, y esa vibración de las emociones que predominan en tu vida salen al campo y buscan dentro de las infinitas posibilidades aquellas posibilidades que vibren en las frecuencias mismas de las emociones que tú estás irradiando. Y entonces atraes a tu vida personas, circunstancias, lugares que vibran en la misma frecuencia que irradias y que confirman tu irradiación. La pregunta que les hago a todos ustedes es, ¿qué ocurre si estás vibrando en miedo? ¿Qué ocurre si el campo electromagnético de tu corazón irradia rencor? ¿Qué ocurre si el campo electromagnético de tu corazón irradia escasez, carencia? Que entonces esa frecuencia que estás irradiando busca la misma frecuencia en el campo de las infinitas posibilidades, y de las infinitas posibilidades que hay para ti, literal, atraes aquella o aquellas que confirmen la vibración que estás irradiando. Si vibras en carencia, atraes más carencia. Si vibras en rencor, atraes personas, circunstancias y lugares que te hacen sentir más rencor, etcétera, etcétera. Entonces, Dani, ese es el punto. Para hacerlo sencillo a tu pregunta, hoy en día sabemos que atraemos del campo lo que vibramos en el campo electromagnético del corazón. Y más que nunca se hace muy evidente este concepto de que la vida
lo que estás experimentando en el mundo físico es el espejo que todos los días te está diciendo que estás vibrando. Mira lo que pasa en tu vida y sabrás que estás vibrando. Es básicamente eso. No, interesante, padre. Y creo que es justamente lo que a mucha gente le ha llamado la atención de esto, entonces creo que de ahí van a salir muchas preguntas, pues, para los capítulos futuros, porque creo que es como primero ser consciente justamente de eso que dices. Una vez que eres consciente, creo que también a mí me ha salido pues, la duda de una vez que eres consciente, pues, justamente cómo cambias ese campo vibratorio para que te puedan empezar a pasar las cosas que quieres que te pasan. Y creo que ahí es donde entra el tema de la coherencia cardíaca, de poder empezar a sentir emociones positivas o el tipo de emociones que tú quieras empezar a sentir para poder empezar a crear ese campo electromagnético Sí. que atrae las cosas que quieres crear, ¿no? Entonces, Juan, y has dicho, y perdona, es que has dicho una palabra que es clave, Juan. Tú dijiste cuando tomas conciencia. Y aprovecho para comentar esto, que lo insistiremos capítulo a capítulo, que es el tema tal vez de los más críticos que hay al día de hoy, es toda esta información que desarrollaremos en los siguientes capítulos, es información ciencia o científica total, o sea, sustentada con una cantidad de investigación. De hecho, en este campo hay casi ya 40 años de investigación totalmente publicada y sustentada. Pero ¿qué es lo importante, Juan? Y tú decías la palabra clave, que no es suficiente escuchar esta información, por impactante que sea, por publicada y referenciada que sea. Lo importante es tomar conciencia. Por eso la palabra que tú decías es tan importante. ¿Cuándo se toma conciencia? Cuando tú escuchas esta información, seguramente en tu proceso interno buscas más por tu cuenta, porque quedas con esa sensación de aprender más, de saber más, te pones inquieto, buscas más, investigas. Y cada vez que lo haces, vas siendo tú más consciente de la información. ¿Qué es ser consciente? Ser consciente es realmente entender adentro, en tu esencia, que las emociones con las que vives tu vida determinan tu salud física, mental y emocional. Que las emociones con las que vives tu vida determinan la química que circula en tu cuerpo. Que las emociones con las que vives en tu vida determinan tu respuesta genética. Que determinan tu nivel de intuición. O más allá que eso, que el nivel mismo, la capacidad que tienes para escuchar más esa intuición. Que esas emociones determinan la vibración de tu campo electromagnético del corazón y que esas emociones determinan entonces lo que atraes a tu vida. Cuando tú eres consciente, consciente quiere decir, lo escuchas internamente, lo internalizas y ojo lo que voy a decir, comienzas a crear una red neuronal en tu cerebro en la cual esto que hemos hablado comienza a anclarse, a sustentarse allí con toda la evidencia. En ese momento, toda esta información va a convertirse en ese pivote que permite que en tu vida ocurran los cambios que quieres. En tu salud física, mental, emocional, en lo que atraes a tu vida, en tu experiencia de vida misma. Entonces, esto que vamos a hacer en los podcasts no es solamente compartir información, es buscar que cada uno de los oyentes tome conciencia de la información, para que entonces el cerebro de cada uno de nosotros se lo crea. Hasta que él no se lo crea, que es esa toma profunda de conciencia, no hay forma de que se haga efectivo en tu cuerpo físico y en tu experiencia física. Entonces, Juan, gracias por el comentario. Estos podcasts son para tomar conciencia, para generar red neuronal, para ampliar la creencia, que tenemos todos bastante limitada, o la mayoría de nosotros, frente a lo que es posible en la vida. Este es el objetivo del podcast. Así que gracias, Juan. Pues muy bien, pues también creo que Juan ya nombró uno de los conceptos claves que seguramente estaremos desarrollando en los siguientes episodios, que es lo de la coherencia cardíaca, que entiendo que le dedicaremos puntualmente a uno, seguramente el siguiente, a explicar puntualmente qué es y cómo a partir de ahí saldrá mucha de la teoría y lo que estaremos hablando en los siguientes episodios. Pero no sé si hay algo que les gustaría mencionar antes de que terminemos. Realmente la idea que teníamos en este primer capítulo era pues dar una pequeña introducción a lo que vamos a estar haciendo en los siguientes capítulos, anunciar a los 7 vientos que estamos de regreso. Entonces, no sé si hay algún otro temita que quisieran ahí, alguna otra duda que te quede, Juan, algo que quisieras mencionar. No, Dani, yo tal vez cerraría, porque creo que el objetivo de este capítulo, como tú decías, era retomar y hacer un poco la introducción de lo que veremos. Solo, Dani, lo que tú decías de coherencia,
decirles que en este proceso tendremos también por supuesto, algunas sesiones, algunos podcasts en los que entraremos en el tema de la coherencia cardíaca, que para expresarlo de alguna manera sencilla, es simplemente la aplicación desde la ciencia occidental más desarrollada que hemos tenido, la neurocardiología, de todos los componentes que hemos comentado hoy en esta introducción. Imagínense ustedes toda la información que hemos dado hoy, puesta en un punto en el cual la ciencia la sustenta absolutamente, y a eso se le da el nombre de coherencia cardíaca. Entonces también entraremos, por supuesto, en la coherencia, y será una forma de llevarlos a ustedes al nivel más alto de la ciencia actual occidental, y cierro diciendo esto, esa ciencia occidental que comienza a integrarse con la espiritualidad. Así que, chicos, yo creo que es una buena manera de cerrar hoy. De acuerdo, creo que nos quedan únicamente algunos anuncios parroquiales que queríamos compartirles. Mencionarles que el podcast seguirá siendo subido en Spotify como lo hemos estado haciendo hasta el momento, pero también ya tenemos abierto nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo inicialmente los podcasts también en formato de audio. Nos pueden encontrar como Diálogos Cuánticos Podcast en YouTube. La idea es en corto plazo también empezar a subir en video para que también nos puedan ya ver en persona y hacer un poco más amenas las conversaciones. Voy a compartir también en la descripción del podcast nuestras redes sociales para que puedan empezar a contactar un poco más con nosotros. También dejaremos aquí la cajita de preguntas para que nos compartan todas las dudas que puedan llegar a tener a raíz de todo lo que hemos compartido en este episodio. Y comentarles que también estamos por empezar nuestro programa de suscriptores, en donde ya les daremos un poquito más de información, pero estaremos sacando mensualmente algunos capítulos y episodios exclusivos para los suscriptores. Y el plan también es tener sesiones en vivo, ya sea una al mes o 2 al mes, en donde puedan plantear sus preguntas directamente. Ya les estaremos dando un poquito más de información, pero será también puntualmente aquí en Spotify y en YouTube. Entonces, pues, si les parece, cerramos por hoy. Es un placer estar aquí de regreso y pues pronto volverán a saber de nosotros con nuestro siguiente capítulo. Bueno, gracias. Gracias.